Estudio y representación de una función conocida su expresión analítica. Este es el cuarto vídeo de la serie y en él vamos a estudiar las funciones de proporcionalidad inversa. Vamos a empezar por ver cómo es su fórmula y qué tipo de gráfica tienen. Para tener una función de proporcionalidad inversa tenemos que tener una fracción algebraica, es decir, una fracción que tenga x en su denominador. En el numerador vamos a tener o bien un número o bien un polinomio de grado 1. En el denominador vamos a tener siempre un polinomio de grado 1. ¿Vale? Obligatorio que aparezca una x en el denominador, grado 1, y en el numerador podríamos tener o solo un número o un polinomio de grado 1. La representación de este tipo de familia siempre va a ser una hipérbola. Vamos a analizar qué es una hipérbola. Esa curva que tienes representada en verde se llama hipérbola. Tiene dos ramas distintas, diferenciadas, simétricas entre sí. Y observa que las ramas se van a pegar a una recta vertical y también a una recta horizontal. Cuando digo se van a pegar, significa que esta rama sigue decreciendo de forma infinita, pero nunca va a llegar a la altura de la recta a la que se está pegando. Se acerca sin tocarla. De la misma manera, se acerca sin tocar a la asíntota vertical. En este caso, justo este ejemplo, la recta vertical a la que se pega es el eje y, cuya ecuación es x igual a 0, y la recta horizontal a la que se pegan es el eje x, cuya ecuación es y igual a 0. No siempre se tiene por qué pegar a los ejes. Observa esta segunda aquí. Ves que aquí tenemos un polinomio de grado 1 en el numerador, un polinomio de grado 1 en el denominador. Aquí las asíntotas no están en los ejes. Verticalmente tenemos x igual a 1. Es decir, en x igual a 1, en esa recta vertical, vamos a ver que nuestra función se acerca sin llegar a tocarla. La asíntota horizontal está a altura 2, en y igual a 2. Aquí la recta se acerca, ¿veis? La curva se acerca a esta recta sin llegar a tocarla. Los elementos más importantes para la representación son, por lo tanto, estas asíntotas. Ideas claves para ordenar. ¿Qué es lo más importante en una función de proporcionalidad inversa cuando vamos a representarla? Las dos asíntotas, la vertical y la horizontal. Si las conoces, simplemente con una tabla de valores vamos a poder representar. ¿Cómo las voy a conocer? La asíntota vertical va a estar situada siempre en el punto que no está en el dominio, es decir, en el valor de x que anula el denominador. Y ahora lo vemos con un ejemplo. Después daremos valores muy cercanos a ese que hayamos encontrado para dibujar la asíntota. La otra asíntota, la horizontal, es donde tiende la función cuando x toma valores muy grandes, que tienden a infinito o que tienden a menos infinito. Entonces, daremos valores de x muy grandes y veremos hacia dónde nos acercamos. Resumen de esto, las dos asíntotas lo básico, si las tenemos podremos trabajar con una tabla de valores y hay que ver cómo se calcula cada una de ellas. Paso a paso. Paso 1 para representar. Vamos a hallar el dominio, serán todos los reales salvo el valor de x que anule el denominador. En ese valor tendremos la asíntota vertical. Siguiente paso, vamos a la otra asíntota, la asíntota horizontal. Calcularemos el valor de la función para valores muy grandes de x y veremos a qué número se acerca. Esa será la altura de la asíntota horizontal. Cuando ya tenemos la asíntota, vamos a hacer una tabla de valores. No podemos poner cualquier valor al azar. Tenemos que incluir valores decimales muy cercanos al valor de la asíntota vertical y algunos valores cuando x tiende a más y a menos infinito, algunos valores grandes, para saber dónde colocar la asíntota horizontal. Cuando tengamos los puntos, simplemente vamos a completar la gráfica sabiendo que es una hipérbola. Y por último, haremos el estudio de la función a la vista de la gráfica. Vamos a distinguir dos tipos de ejemplos. En los ejemplos básicos, donde las asíntotas van a ser los ejes de coordenadas, el tipo de función que nos encontramos es un número en el numerador y x o x por un número en el denominador. Es decir, no aparece sumando nada aquí, no hay x aquí. 2 partido de x sería un ejemplo, menos 2 partido de x sería un ejemplo. Puedes tener dos tipos de hipérbolas, situada en el primer y tercer cuadrante o situada en
el segundo y en el cuarto. No te preocupes porque con la tabla de valores vas a saber exactamente dónde situarla. Y después de tanta teoría vamos a ver un ejemplo que es mucho más simple. Paso 1, hemos dicho que dominio. El dominio de una función racional es siempre todos los números reales menos el valor que haga que esté dividiendo entre 0. Pues aquí habrá un 0 si la x es un 0. Así que todos los números reales menos el 0. Hemos dicho que ese número ya nos dice dónde está la asíntota vertical, en x igual a 0. Ya sabíamos que en esta familia eso va a ocurrir, pero lo hemos comprobado. En esa familia, teóricamente, la asíntota horizontal nos la vamos a encontrar en el eje x, en y igual a 0. ¿Cómo lo comprobamos? Obtenemos la imagen de la función para un número grande, por ejemplo, el 100. Calculamos 2 entre 100 es 0,01 y efectivamente es un número muy próximo al 0. Esa es nuestra asíntota. Vamos ahora a la tabla de valores. ¿Qué valores vamos a dar? Para poder ver la asíntota vertical, hemos dicho que damos valores decimales muy cercanos al 0. Es decir, si nos colocamos aquí el 0, vamos a dar 0,1, 0,5, 0,25, gente muy cercana, sin llegar a separarme una unidad. Pues voy a dar, por ejemplo, 0,1, 0,25, 0,5, 1. Vamos a ver qué obtenemos. 2 entre 0,1 es 20, 2 entre 0,25 es 8, 2 entre 0,5 es 4, 2 entre 1 es 2. Vamos a representar hasta ahí que tenemos. Como en el eje Y llegamos hasta 20, vamos a ir de 2 en 2. 10, 12, 14, 16, 18, vamos a llegar hasta 20. En el eje X sabéis que podemos poner una escala distinta. Voy a ir de 1 en 1. Pues tengo el 0,1, 20. Pues en 0,1, que está muy pegadito a 0, va a llegar por aquí arriba. 0,25, 8. Pues 0,5 sería aquí, 0,25 aquí. Pues ahí, 8. 0,5, 4. En 1, 2. Sabiendo que es una rama de asíntota que me tengo que pegar al eje, obtendré este dibujo. Ahora necesitaría también dibujar la función por aquí. O sea que tengo que dar valores para dibujar la asíntota horizontal, valores que tiendan a la derecha, ¿vale? Valores que tiendan a infinito. Pues vamos a dar, por ejemplo, el 4 y ver qué obtenemos. 2 entre 4 es 0,5. Pues en 4 ya estaría bastante bajita. Vamos a dar alguno más. Pues por ejemplo el 6 o el 8, que quizás sea más simple de calcular. 2 entre 8 es un cuarto, que es 0,25. Pues 8, 0,25 ya estaría muy cercano. Pues sabiendo la curva que tengo que dibujar con los puntos, vemos que se puede dibujar pasando por todos ellos. Sabemos que tiene que ser curva, intentar no hacer picos. Y puedo prolongar porque sé que se pega al eje X. He hecho la primera rama de asíntota. Si no sé qué es una hipérbola, podría dibujar hasta ahí y de repente intentar parar. Sin embargo, sé que la hipérbola tiene que tener 2 ramas. Hemos dado valores a la derecha de la asíntota. Ahora necesitamos dar valores a la izquierda. Y vamos a obtener una simetría, vamos a tener una curva en este lado. Pues vamos a hacer de nuevo una tabla de valores y vamos a dar ahora valores negativos. Pues primero muy cercanas al 0, pero por la izquierda. Para no tener que hacer muchos cálculos voy a dar los mismos que tenía antes, pero simplemente en negativo. Con lo cual voy a obtener los mismos resultados, pero en negativo. Pues menos 20, menos 8, menos 4, menos 2, menos 0,5, menos 0,25. Y los representamos. Asegurándonos que no tocamos los ejes de coordenadas. Ya tengo hecha la representación gráfica. Termino el estudio. Recorrido. ¿A qué altura nos encontramos función? Pues vamos cortando siempre, salvo cuando estamos en el eje X, altura 0. Así que recorrido todos los reales menos el 0. Continuidad. Claramente es discontinua, claramente se rompe.
¿Dónde se rompe? Pues se rompe en x igual a 0. Es una discontinuidad de salto infinito. Hay una asíntota. Monotonía, ¿la función crece o decrece? Si no estamos seguros, imaginamos a una persona caminando, recuerda siempre de izquierda a derecha, y vemos si va cuesta abajo o cuesta arriba. Claramente parece un tobogán, va cuesta abajo. Si la colocamos, saltamos ahora a la otra rama y la vamos colocando, aquí claramente también va hacia abajo. Por lo tanto, la función es siempre decreciente. Decreciente en todo su dominio, es decir, en todos los reales salvo en el cero que no existe. Por último, vemos que no hay ni máximos ni mínimos y lo disponemos. No hay máximos ni mínimos. No hay máximos ni mínimos relativos porque no vemos piquitos. La función no pasa de creciente a decreciente ni al revés, es siempre decreciente. Y tampoco hay un máximo o un mínimo absoluto, un punto que sea el más bajo o el más alto de todo, puesto que estas asíntotas no paran de crecer. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, donde las asíntotas no están en los ejes de coordenadas. Tenemos un polinomio de grado 1 en numerador y denominador. Seguimos los mismos pasos. Dominio. Todos los números reales salvo el valor de x que haga que el denominador sea 0. Pues x más 2 será 0 cuando x valga menos 2. Por lo tanto, hay que quitar el número menos 2. Y eso nos dice dónde está la asíntota vertical, en x igual a menos 2. Vamos a representar ya esa asíntota, eso nos va a ayudar. Pues marcamos x igual a menos 2 y ahí hacemos la asíntota vertical. Nos vamos a pegar aquí. Para la asíntota horizontal vamos a coger un valor grande, por ejemplo el 100, y vamos a calcular la imagen. Puedes utilizar una calculadora y obtendrás que la imagen de 100 es 2,99 y continúa, o sea, muy cercana a 3. Por lo tanto, nuestra asíntota está en 3. Marcamos y igual a 3 y esa será nuestra asíntota. Nuestra función, nuestra hipérbola se va a pegar a esas dos rectas. Vamos ahora a hacer la tabla de valores. Es muy importante en esta función no dar valores al azar. Tenemos que observar dónde está la asíntota vertical, es decir, en menos 2, y dar algunos valores muy próximos a la derecha y a la izquierda, es decir, números un poquito mayores que menos 2. Y no me vale ir de uno en uno, realmente tengo que usar números decimales para poder ver dónde está la asíntota. Y números un pelín más pequeños que menos 2 a la izquierda. Con ese criterio, cercanos a menos 2 por la derecha, es decir, un pelín más grandes que menos 2, pues nos movemos unas décimas, menos 1,9, nos movemos media 5 décimas, media unidad, menos 1,5 y nos movemos una unidad entera hasta menos 1. Lo que vamos a hacer ahora es coger la calculadora y colocar esos números en lugar de la x, sustituir ayer la imagen de esos números. Realizadas esas cuentas, obtendríamos menos 7, 1 y 2. Vamos a visualizar lo que tenemos hasta ahora. Vamos a marcar la escala. Aquí tengo el menos 7. Menos 1,9 menos 7 estaría aproximadamente aquí. Menos 1,5, 1 estaría aquí. Menos 1, 2 estaría aquí. ¿Podemos unir esos tres puntos sabiendo que hay una asíntota vertical aquí? Pues los unimos así. Pegándonos, ese último parece que nos separamos de la asíntota, eso no puede ocurrir. Lo que vamos a ir haciendo es pegándonos sin llegar a tocar. Como siempre, la línea no tiene que ser perfecta, pero no podemos pasar a la izquierda de menos 2. Para seguir representándole, que ahora nos peguemos a la asíntota horizontal, deberíamos dar algunos números a la derecha un poco más separaditos. Pues vamos a dar, por ejemplo, el 0, puedes dar lo que quieras, sustituyo por 0 y obtendría 5 entre 2, 2,5. Pues en 0 pasa por 2,5. Vamos a alejarnos un poco más, vamos a alejarnos, por ejemplo, a 5. En 5 la imagen de la función
es 2,85. Ya nos vamos pegando más a 3, que es nuestra asíntota horizontal. Pues ahora unimos esos puntos y prolongamos sabiendo que es una asíntota horizontal. Sabéis que las hipérbolas tienen dos ramas, o sea que debo tener una rama también aquí. Vamos a hacer ahora esa parte, vamos a ir dando valores a la izquierda de menos 2. Pues primero muy próximos a menos 2, pero por la izquierda vamos a dar menos 2,1, menos 2,5 y menos 3. De nuevo cogemos nuestra calculadora, sustituimos la x, hacemos los cálculos y obtenemos 13, 5 y 4. En la escala que yo he puesto aquí, 5, solamente voy a tener hasta el 10, o sea que menos 2,1 ni siquiera me va a caber en mi dibujo. Pero vamos a coger el más próximo, menos 2,5 vale 5, eso sí que lo tendría. Pues menos 2,5, 5. Y en menos 3 tenemos 4. Sabemos que tiene que crecer, así que uno esos dos puntos y simplemente prolongo esa asíntota que sé que tenemos. Vamos a dar algunos valores hacia la izquierda, pues por ejemplo el menos 5 y menos 7. En menos 5 la función vale 3,3 y en menos 7 3,2. Lo representamos. Menos 5 aproximadamente 3,3, menos 7 3,2. Vemos que poco a poco se va acercando a altura 3. Pues unimos esos puntos con la curva que tenemos y prolongamos. La clave, como siempre, saber de antemano cuál es el dibujo que nos va a salir. Estudiemos ahora las características de la función. Recorrido. Tenemos función a todas las alturas, salvo en la asíntota horizontal, donde no corta, que es altura 3. Así que recorrido, todos los reales salvo el 3. Continuidad. Todas las hipérbolas son discontinuas en el punto donde se salta. Pues discontinua en x igual a menos 2 de salto infinito. Hay una asíntota. Monotonía, vamos si crece o decrece. Pues nos subimos sobre la curva y vamos caminando a la derecha y vemos que lo tenemos bastante cuesta arriba, va creciendo, así que es creciente. Si ahora nos colocamos en la otra rama y avanzamos a la derecha, vemos también que tenemos una buena recta y vamos creciendo y creciendo. Por lo tanto, la función es siempre creciente. Y como todas las hipérbolas, no tiene ni máximos ni mínimos, ni relativos ni absolutos. Y aquí termina el estudio de nuestras funciones de proporcionalidad inversa.